El presente trabajo llega gracias al Ministerio de Cultura del Perú y se realizó en el marco de las líneas de apoyo económico para el sector cultura. Hola a todos, somos Pacha, Huaca y Munan y entramos ahora a la segunda parte de nuestra serie de 3 instrumentos prehispánicos. Hoy nos toca hablar sobre las flautas o silbatos con canal de insuflación, o también conocido como flautas de pico. Sí, más bien si aún no has visto la primera parte de esta serie de videos, te recomendamos que la veas primero y continúes con esta. Bien, los instrumentos de viento con canal de insuflación o soplo poseen un canal o conducto en la embocadura. La embocadura es el lugar donde la boca del que va a tocar, del ejecutante, toma contacto con el instrumento. Esta embocadura que se contacta con el canal o conducto, que es el que dirige el aire hacia un bisel. Esta es la forma más simple de una flauta. Este es el conducto y el aire se dirige hacia un borde donde choca la cinta de aire que sale del canal y se produce el sonido que vibra y se amplifica al interior de la flauta. En este caso es una esfera, ¿no? Un globito. La palabra flauta proviene del latín flatare, que significa soplar, y a su vez está de flatus, que significa soplo. También está flare, que significa exhalar. Existen diferentes formas de cuerpos resonantes. Algunas son en tubo recto, que de hecho son las más usuales y las que estamos acostumbrados a denominar como flautas. Otras tienen un cuerpo globular y han sido construidas además de diferentes materiales como madera, caña, arcilla e inclusive metal. La investigadora Mónica Gudemos define a las flautas con canal de insuflación como las que tienen una hendidura estrecha que conduce el aire contra un filo abiselado, o sea, hacia un bisel de corte lateral. Ya iremos explicando las diferencias en los términos usados para definir estos instrumentos y por el momento pongamos atención en las palabras pito, silbato, flauta y también ocarina. El término silbato o pito nos conduce a pensar en un objeto que produce un solo sonido básico, generalmente de registro bastante agudo. Sin embargo, para definir los instrumentos de los que hoy nos ocupamos, nosotros más bien partimos de la idea genérica de flauta, como algo que funciona con el soplo, algo que es soplado. Aunque cuando describimos más detalladamente esta flauta con canal o conducto de soplo, estamos denotando un mecanismo particular de producción de sonido, es decir, su diseño sonoro. Como lo mencionamos en otro video, los términos silbato, flauta, ocarina, flauta de pico, flauta con canal de soplo son difíciles de delimitar. Sin embargo, es momento de ir encontrando consensos al respecto. El silbato puede tener o no más de un sonido, lo que se conoce como monofónico cuando tiene un solo sonido, con o sin agujeros de digitación y otras características que los diferencian. Sin embargo, lo que la puede hacer particular es su tamaño reducido, pequeño. Por lo tanto, tiene un registro agudo. Es cerrado en su base y al ser de cortas dimensiones, generalmente es de forma cilíndrica, esférica, globular. Algunos le llaman vascular, en forma de vasija pequeña. Otros mencionan al respecto que se trata de una flauta que no se ha desarrollado, digamos, hacia abajo, es de cuerpo no desarrollado o atrofiada. La evolución del silbato sería la ocarina, sobre la cual algunos consideran otro elemento además, el que tenga o no el canal para dirigir el aire, es decir, que sea de soplo directo
como las flautas globulares que describimos en otro video, o con canal de insuflación o de soplo, sobre el cual precisamente trata este video. Entonces podemos anotar varias características que nos permiten conocer y diferenciar la variedad de diseños, como son el tamaño, la tesitura, es decir, el rango de sonidos de grave, agudo y los que están entre estos dos puntos, la presencia o no de agujeros de digitación, el mecanismo que se emplea para obtener el sonido y también su forma externa. Al respecto, es interesante revisar los trabajos de César Bolaños, así como de María Esther Greve y otros investigadores, quienes han realizado descripciones de este tipo de instrumentos desde sus propias experiencias y percepciones. Este instrumento, que denominaremos silbato monofónico, flauta monofónica, de cerámica, pertenece a la colección del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, cuyo original, ya que esta es una réplica, pertenece a la cultura Ichma, del año 1000 al 1400 después de Cristo o de nuestra era. Es un silbato de un solo sonido. Por eso lo llamamos monofónico, aunque es posible obtener variaciones pequeñas de acuerdo a la intensidad del soplo. Otros muy similares a este se han encontrado en diversas culturas del sur y norte del Perú. Aquí se puede observar dos secciones básicas que permiten su funcionamiento. La primera es la cavidad resonante, que en este caso es una esfera con un pequeño agujero para el ingreso del aire. El aire ingresa de manera oblicua. Es por eso que el conducto se coloca de esta manera, ¿no? Para producir el choque de la cinta de aire en el borde o filo del orificio que hemos mencionado. La segunda sección es el canal por donde el aire es conducido. En este caso es un tubito circular, agujereado, ¿no?, por donde ingresa el aire, y lleva además una pequeña oreja externa, en este caso adosada allá a todo el cuerpo, que tiene por función llevar una cuerda para transportarse, ¿no? Esta es una flauta con canal de soplo zoomorfa, o sea, con forma de animal, de San José de Moro, la cual es una localidad cerca a Chepén, en el norte del Perú. Pertenece a la colección del Gabinete de Arqueología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Pertenece a un periodo transicional, me refiero a los años 850 y 1000 después de Cristo, y este lapso de tiempo se corresponde al tránsito, a la transición entre el colapso de la hegemonía mochica y la llegada del estado expansivo Lambayeque. De hecho, este objeto fue hallado en una tumba. Como podemos observar, en su construcción se puede apreciar por un lado el modelo básico, que sería el de la esfera, ¿no?, y el tubito circular visto anteriormente. Sin embargo, a este se le ha superpuesto una sección, ¿no?, a la esfera se le ha superpuesto lo que parece ser una representación de la cabeza de un mamífero, probablemente, teniendo así pues características de una figura escultórica. También se le ha agregado agujeros para variar o alterar los sonidos que surgen al soplar este silbato, más o menos así. Además, en la parte superior, más o menos en el cuello, en la cabeza del personaje, se le ha agregado un orificio de lado a lado para
una cuerda de transporte, ya sea aquí en el cuello o en alguna otra parte. Este es un silbato o flauta ornitomorfa. Esto significa que es en forma de ave, ya que tiene esta figura escultórica, un pequeño pico, y se asemeja a la forma de un ave. Es una flauta con canal de soplo, el canal lo tenemos aquí, perteneciente a la colección del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, en Pueblo Libre, en la ciudad de Lima. Pertenece a la cultura Lima, del año 800 al 1000 después de Cristo o de nuestra era. Tiene dos agujeros de digitación que están distribuidos a los lados del cuerpo globular. Acá podemos observar esta parte, digamos, protuberante, que llamaremos el cuerpo globular. A pesar de que las flautas con canal de soplos no son particularmente un modelo tan frecuente entre las culturas del Perú prehispánico en general, ya sean de la costa norte, central o sur o de los Andes centrales, su presencia no deja de ser importante. Pero sobre todo son de cuerpo globular, acá en esta región, o vascular, en forma de vasijita, y no longitudinal, como sí se presentan en otras culturas del continente, como en América Central, en Mesoamérica, para las cuales se ha preferido la embocadura tipo quena, es decir, en las flautas longitudinales se ha preferido otro tipo de embocadura que no es esta que tratamos hoy. Quizás fueron tocadas por hombres, sacerdotes, chamanes, prisioneros, enfermos o muertos, aunque también se podría decir que de otra manera se usaron para encantamientos de amor. Esta es una flauta con canal de soplo de cuerpo globular y con dos orificios de digitación. Pertenece a la colección de Arturo Jiménez Borja y sobre su procedencia no ha podido ser identificada. Muchas de estas flautas, este modelo de flautas, se han hallado en culturas tan antiguas como Chavín en el 3500 a.C. en la Sierra Norte, y en culturas como Vicús del año 100 a.C., mucho después, en la costa norte. Tienen diversas formas, como las de un fruto o de personajes, o de formas también como esta, que más o menos mezclan, o se puede apreciar una mezcla de lo zoomorfo con lo fitomorfo, por ejemplo, ¿no? Hay otros modelos también en los que se imitan a caracoles marinos u otras especies de animales. Sobre esto, la investigadora Anna Gruczyńska de Polonia nos explica que en los silbatos justamente hay una tradición de integrar el sentido ideológico y funcional en la misma forma del silbato como objeto simbólico. En ese sentido, se puede decir de otra manera que este tipo de flautas, su forma, no nos transmite un significado directo, ¿no? Como cuando vemos una flauta con forma de ave o una flauta con forma de perro, quizás, sino nos puede sugerir diversas cosas, ¿no? Quizás una como esta nos puede sugerir un fruto, al mismo tiempo quizás alguna especie de imitación de algún ser vivo, quién sabe, ¿no? O algún ser mítico. En ese sentido, estas flautas se caracterizan también por eso, por su multiplicidad de formas que permiten justamente múltiples interpretaciones. Esta flauta la denominamos ictiomorfa, o sea, en forma de pez. Podemos ver la figura escultórica y también la pintura que define la forma de un animal, que es un pez, pues las aletas y la cola están presentes.
Esta es una réplica de una flauta que pertenece a la colección del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú y pertenece a la cultura nazca que se desarrolló en los valles del actual departamento de Ica del año 100 después de Cristo o de nuestra era. De la muestra que les hemos ofrecido, esta flauta con canal de soplo, que lo tenemos en lo que sería la aleta de la cola, es una flauta con canal de soplo y es quizá la más compleja de este grupo desde el punto de vista escultórico, ya que la ubicación del punto de corte de aire, es decir, la ventana donde se produce, podríamos decir, el silbido, está inserta en medio del diseño zoomorfo, o sea, de forma de un animal, y se mimetiza con todo el objeto. Además, también se observan algunos orificios de digitación. Se dice que quizás estas fueron tocadas por guerreros, sacerdotes, flautistas que procuraban una protección mágica o pretendían hacer un viaje sobrenatural hacia la vida después de la muerte.